¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash. Hoy vamos a reaccionar a él acompañado y muy bien acompañado en esta presentación de nuevo en el concierto de Virtuosos 2025. La canción se llama My Way y yo pensaba que era la canción de Limp Bizkit, pero no, veo que no es esa canción. Y está acompañado, vamos a leer los nombres de todos los caballeros. Plácido Domingo, obviamente ya lo conocemos. José Carreras, no tengo el placer. Dimash, bueno, ya sabemos que Dimash ya lo conocemos. Hauser, lo conocimos hace poco. Concierto Budapest Symphony Orchestra. Y la canción tiene varias aristas. Música y letra: Claude François, Jacques Rabe o Rebeau, no sé cómo se dirá correctamente el apellido. Y la traducción en inglés por Polanca, así que debe ser una canción más conocida en la voz de Polanca que de otro artista. Supongo, no sé, no conozco la canción. Por ahora, capaz que cuando empiece a sonar digo, ah, sí, ya la conozco esta canción. Ya lo sabremos, así que vamos a reaccionar a esto. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren solicitar algo en particular o si simplemente quieren pasar a dejarme su apoyo. Yo lo voy a agradecer mucho. También tienen el enlace en la descripción que los va a llevar a mi perfil de Buy Me a Coffee. No perdemos más tiempo. Vamos a reaccionar a My Way por Domingo. Bueno, Plácido Domingo, José Carrera, Dimash y Hauser. Vamos ahí. 1, 2 y 3. Esto va a sonar una locura. Bueno, por la melodía de cello que está haciendo Hauser me doy cuenta que sí conozco esta canción. Esta es la que dice, y sí lloré, no lo busqué, fue porque quise o algo así. No sé exactamente la letra, pero sí conozco que al final en el estribillo dice, a mi manera. Ignoren mi voz horrible, me acabo de despertar y si ya de por sí tengo la voz rota desde hace algunos años cuando me despierto. ¿Cómo lo siente? I did it my way. And now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friend, I've said it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Ahí va Dimash. I lived an endless fall, I traveling. Le dio más profundidad al tono. Impecable. ¿Veo? I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I let it charted course, each careful step along the bar.
much more than this. I will in there times I'm sure you would I be told more than I can show. What an it when there was thought I am Se lo tenía guardado. I face it all, and I stood tall, and did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly did. When not the words of one who needs the record shows. I don't know. Los tres. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly thinks, and not ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura! Perdón, que estoy completamente hipnotizado, pero esa sección de ahí es tan rara que yo la quiero escuchar de nuevo. Parecía como que los tres iban por separado el uno del otro. A ver. Es como que van con delay el uno del otro. Se van retardando unas milésimas de segundos en el tempo de la canción. Y sonó increíble. Tremendo. Señora, cuidado con el... Ahí, cierre un poco. Cierre. ¿O no? Bueno amigos, esto fue My Way con Dimash junto a Plácido Domingo, José Carrera y Hauser. Ahí está, sí. En una presentación espectacular. No lo comenté ni lo compartí porque estuve tan hipnotizado en la presentación que me olvidé que tenía que reaccionar. Pero durante gran parte de la presentación estuve con la piel de pollo, piel de pájaro. Y me pareció increíble, muy... Evidentemente Plácido Domingo lo conozco, la canción ni bien empezó a sonar la melodía del cello de Hauser, la reconocí al instante. Lo que pasa que en habla hispana esa canción la tenemos más conocida en la versión en español. No recuerdo exactamente quién es el que la interpreta de manera icónica en nuestro idioma, porque se ha interpretado, se ha reversionado de millones de formas. Y todas son especiales porque es una canción increíble, pero sí la conozco, y la versión en inglés también la conozco porque suena bastante, además muchas veces en las películas la ponen y es siempre le da un toque especial a la escena, y me pareció increíble la presentación, la combinación de las voces en tres
voces masculinas con un registro muy similar. Dimash tal vez iba un poquito más arriba en el registro, pero no mucho. Sabemos que Dimash tiene un rango increíble y un abanico de recursos espectacular y escalofriantes, pero cuando comparte voz con artistas que están más reconocidos por el género clásico, por las voces esas típicas de voces de orquesta, de sinfonía, de ópera, ahí está, no me salía la palabra, él se limita a ese género y no traspasa los límites con su voz de ese género, y me parece muy respetuoso por parte de él y muy valorable. Habla muchísimo de él como persona. Como artista no hace falta aclararlo, pero habla mucho más como persona que como artista. Si les gustó la reacción, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer. Van a ser más que bienvenidos y nos estaremos viendo en la próxima con más Dimash y tal vez con algo más de alguno de estos caballeros que hemos visto hoy acompañando a Dimash. Honestamente tengo que aclarar, no conozco a José Carrera, no sé quién es, así que si ustedes saben me lo pueden dejar en los comentarios, así aprendemos un poco más y nos estaremos viendo en la próxima. Chau chau.